muy importante. Colombia reporta 1.810 casos de suicidio entre enero y julio del 2023. Y este domingo, que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, tenemos que hacer conciencia para disminuir estas cifras tan altas. Por eso hoy quiero saludar al doctor Mauricio de la Espriella Perdomo, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, especialista en demencias y neuropsicología de la Universidad de Barcelona y actual presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor, bienvenido a la W y cuéntenos cómo vamos a hacer para disminuir estas cifras tan alarmantes. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, definitivamente la preocupación que tenemos desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría es que la tendencia en la tasa de suicidio en nuestro país ha venido incrementándose en los últimos 10 años y como vemos ya en este primer semestre de este 2023 está superando en relación al primer semestre del año 2022. El suicidio es una condición prevenible y es importante que todos, absolutamente todos, conozcamos los factores de riesgo que puede tener las personas ante esta conducta suicida, poderlos identificar y buscar la ayuda necesaria para disminuir en lo posible esta tasa de suicidio que viene elevándose rápidamente en nuestro país. Doctor, aquí estoy leyendo las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que lo conocemos por sus siglas, el DANE, y para el año pasado, el 2022, los departamentos con mayores tasas de mortalidad fueron primero Vaupés con 28.6%, Tolima con 9.3%, Guaviare con 8.9% y Huila con 8.5%. Doctor, ¿en qué porcentaje, a qué se debe, podríamos decir, este tipo de porcentajes que han encontrado ustedes que sucede en esta ciudad, en estas zonas del país, sobre todo porque también sale que Guaviare tiene una tasa de mortalidad del 95.9% y Magdalena del 37.1%? Bueno, es importante también reconocer que estas tasas lo hacen por cada 100.000 habitantes. Usted me ha nombrado aquellos departamentos o regiones donde probablemente el número poblacional es más pequeño y la presencia de un suicidio, por supuesto, eleva las tasas. Esto no quiere decir que tengamos que minimizar, pero sí es importante entender que factores de riesgo incluyen la población campesina, la población desplazada, la población que está en conflicto armado. Es donde más se han identificado factores de riesgo en ese sentido. Por eso es que, de alguna manera, esas regiones salen con unas tasas muy por encima del promedio nacional. Doctor, si queremos hablar de prevención, es importante identificar esos síntomas o esos actos que preceden al suicidio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles nos puede decir usted qué son? Bueno, son los factores de riesgo que universalmente conocemos y que de alguna manera, en términos de la relación con la enfermedad mental, sabemos que alrededor del 90% de las personas que se han quitado la vida en nuestro país guardan de alguna relación con patologías en salud mental, específicamente la depresión, pero también hay trastornos de consumo de sustancias y trastornos de personalidad. Hay algunos factores entonces que las personas, las familias o amigos deben tener en cuenta para empezar a identificar personas que pudieran ir considerando el suicidio como una alternativa para resolver conflictos o problemas que estén sucediendo. Por ejemplo, un aislamiento social, el verlo callado, el ver que su rendimiento académico, social o familiar está muy por debajo de lo normal, que haya perdido interés por realizar actividades que normalmente disfrutaba haciéndolo, que empieza a sentir cambios como despidiéndose de los amigos, regalando cosas que por alguna manera son significativamente importantes para la persona. Si uno nota todos esos cambios, pues probablemente uno vaya a considerar, y de ahí la importancia que tenemos desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que prevenir es preguntar. Una forma importante es preguntar, no tener el temor de preguntar, porque muchas veces la gente tiene en el imaginario de que si yo toco el tema de suicidio, puedo activar la idea de suicidio en otras personas. Y lo que ha demostrado los estudios es que hablar del suicidio facilita la búsqueda rápida y oportuna de ayuda para evitar precisamente que esta condición se genere. Bueno, doctor, la Organización Mundial de la Salud dice algo muy importante y es: el suicidio es una conducta prevenible en un gran porcentaje de los casos. Desde nuestras casas, desde nuestras amistades, desde las personas que nos rodean, ¿cómo podemos hacerlo? Y sobre todo después del COVID, que vimos que ha habido un gran aumento de casos de problemas de salud mental. Bueno, sí, evidentemente la conducta suicida es prevenible. Por eso es importante conocer todos estos factores de riesgo. Por ejemplo, vemos que los hombres tienen un mayor riesgo de
realizar el suicidio como tal, mientras que las mujeres tienen más riesgo de intentos de suicidio. El estar soltero también es un factor de riesgo, o estar en una relación que es caótica no facilita de alguna manera la resolución de problemas si uno tiene una baja red de apoyo, si uno está cursando con depresión, como lo digo, o antecedente de consumo de sustancia, que en nuestro medio el alcohol es el más frecuente. En fin, un sinnúmero de condiciones que si la gente tiene, digamos, presente en el día a día y ante todos los cambios que he nombrado, yo pienso que la alternativa es buscar la ayuda en los equipos de salud mental de nuestro país para poder hacer una intervención temprana y evitar precisamente el suicidio. Es una condición totalmente prevenible, pero debemos identificarla. Doctor, ¿cómo acercarse a alguien que tiene esos síntomas depresivos? Porque muchas veces no es fácil reconocer que uno necesita ayuda. Bueno, lamentablemente tenemos que luchar contra el estigma que hay en las personas que padecen alteraciones en su salud mental. Yo pienso que la depresión como enfermedad es igual que cualquier otra enfermedad. Debemos quitar ese tabú de buscar la ayuda, de sentirnos que simplemente poniendo de nuestra voluntad o simplemente querer salir de esta situación vamos a poder hacerlo. En el caso específico de la depresión es una patología que necesita una intervención y dependiendo el grado, si es leve, moderada o grave, pues dependerá también el tipo o esquema de tratamiento que se vaya a hacer, sea farmacológico o psicoterapéutico. Pero el primer paso que debemos hacer es considerar que nuestra vida está cambiando, que ya no estamos pensando como antes, que ya no sentimos como antes y que algo extraño nos está pasando y que si lo podemos comunicar probablemente nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo podrán guiarnos para buscar la ayuda necesaria y evitar precisamente llegar al suicidio. Mariana nos pregunta, doctor, yo he sido diagnosticada con distimia y tomo duloxetina y ácido valproico y a veces me tomo más de la cuenta. ¿Puedo estar en riesgo de suicidio? Algunas consideraciones se determina, por ejemplo, un tipo de conducta suicida es que las personas tomen más allá de las recomendaciones médicas instauradas. A veces las personas pueden, por ejemplo, en el caso de un dolor de cabeza, tomar más allá de la prescripción médica y tener dificultades por los efectos secundarios. Muchas veces hay que evaluar en forma detenida este tipo de comportamiento porque podría ser interpretado como un tipo de conducta suicida. Lo hacen muchas veces para calmar el dolor o para sentirse mejor, pero excede, digamos, las recomendaciones impartidas y hay que evaluar de una manera muy detallada qué es lo que está sucediendo. Hay que tener cuidado con el exceso o tomar por fuera la prescripción médica. Doctor, y hablando de medicinas, ¿qué otros medicamentos pueden llevar a esas depresiones si se usan en exceso? Bueno, normalmente el consumo de sustancias psicoactivas, si es el caso específico, muchas veces el paciente deprimido busca en el consumo de alcohol o cualquier tipo de otra sustancia sentirse mejor. Y es allí donde podemos generar este tipo de dependencia, este tipo de sustancias. Médicamente podemos hablar que algunos medicamentos utilizados para otras condiciones no psiquiátricas como efecto secundario podrían generar cambios en el estado de ánimo en personas vulnerables para depresión. Doctor, hablando ahorita de fármacos, yo tengo una duda. Cuando uno llegara a sentirse desesperado, que no quiere seguir con su vida y está accediendo a tener ayuda, ¿cuál es el profesional específico para este tipo de casos? ¿El psicólogo o el psiquiatra? Quiero que usted me ayude a diferenciar, por favor, para aquellos oyentes que necesiten la ayuda o si da igual. Bueno, es importante esta diferenciación porque la gran mayoría de personas tienen dificultades en poder diferenciar qué es un psiquiatra y qué es lo que hace un psicólogo. El psiquiatra, para empezar, es un médico que tiene una formación como especialista en psiquiatría, al igual que es un médico que luego hace la especialidad en ginecología, en pediatría, en urología. En este caso es el médico que hace la especialización en psiquiatría. Por lo tanto, tiene un bagaje científico relacionado con la parte médica y dentro de su formación está la psicofarmacología. Por lo tanto, es el psiquiatra el que de alguna manera tiene la capacidad de diferenciar qué patologías médicas no psiquiátricas pueden estar afectando la salud mental de alguien y cómo tratarlas desde el punto de vista farmacológico. En la formación
Nosotros los psiquiatras tenemos también intervenciones psicoterapéuticas, técnicas psicoterapéuticas, y en el caso de los psicólogos, pues ellos no son médicos, por lo tanto no pueden formular porque desconocen la teoría farmacológica, psicofarmacológica en el tema de la prescripción médica. Pero los dos son actores importantes en el campo de la salud mental, que sin duda alguna no rivalizamos absolutamente, sino que hacemos sinergia para el manejo adecuado de la salud mental de los pacientes. Vamos con nuestros oyentes. Carlos, ¿dónde está y qué pregunta tiene para el doctor? Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor, ¿cómo como padre puedo yo reforzar a un hijo que se intentó suicidar? ¿Qué hago yo como padre para sacarlo adelante? Sí, es interesante la pregunta, porque muchos de los jóvenes, por así decirlo, es fundamental desde la familia fomentar las habilidades sociales. Esto es importante entender que en los muchachos a veces las dificultades son en sus habilidades sociales, en la resolución de conflictos, por más mínimos que sean, el acompañamiento es fundamental para encontrar salidas y soluciones, no enfrascarse, no sufrir frente a una situación que uno puede ayudar a resolver. Y por supuesto el acompañamiento en cada momento, la comunicación asertiva que se pueda tener, sin una crítica directa frente a lo que está pasando, porque muchas veces lo vemos con los ojos de uno, la solución que pueda tener la otra persona. Y en estos casos pues son niños o adolescentes que de alguna forma también tienen una perspectiva diferente. Entonces debemos tener una escucha activa, facilitar su acompañamiento, intentar llevarlos a una solución de los problemas siempre bajo una comunicación asertiva y permanente. Doctor, aquí hay algo que no sé si usted vio un documental que salió en Netflix donde mostraban cuando se abusa del exceso, por ejemplo, de Xanax o de este tipo de medicinas que además de todo son recetadas. El problema es que llega un punto en que el cuerpo se hace resistente y se necesita más dosis y puede llegar a generar, como decir, una adicción. A las personas que han tomado este tipo de fármacos y que de un momento a otro los dejan, ¿cuál es ese consejo para que precisamente vayan donde un especialista y lo vayan dejando gradualmente, o cómo funciona para evitar que el caso escale a un tipo de situación que ya sea pues fatal? Bueno, es importante fortalecer esa relación médico-paciente. En el momento que uno utiliza un tipo de tratamiento farmacológico, es importante señalar las bondades, los beneficios que pueda tener el uso de este medicamento, pero también los posibles efectos secundarios. Aquí debo aclarar que no todos los medicamentos utilizados en psiquiatría generan dependencia o adicción como me lo están nombrando. Hay unos fármacos que son los denominados benzodiazepinas que deben utilizarse de una manera adecuada, evitando, por supuesto, el uso prolongado de estos medicamentos. Y eso es importante en cuanto a la relación médico-paciente, porque uno está obligado a explicar para qué tipo de medicamento voy a utilizar y cuál es el tiempo que puedo utilizarlo. Y de ahí la importancia también de los controles médicos o el seguimiento que se debe hacer precisamente para evitar que este tipo de medicamentos puedan utilizarse en forma inadecuada y generar este grado de dependencia. Saludamos a Andrea. Andrea, ¿dónde está y qué pregunta tiene para el doctor? Gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Hoy en día los jóvenes en los colegios se están consumiendo muchos energizantes. No sé si se pueda decir los nombres, pero hay uno en especial de los cuales en los niños, por ejemplo, en el colegio donde yo tengo a mis hijos, lamentablemente consumen mucho estigmas, algo bueno, un energizante de esos, y ese es el desayuno de ellos. Se pueden estar tomando hasta 2, 3 botellas de esos, y pues en el colegio pues no les dicen nada, porque como dicen que ellos no pueden, los profesores no les pueden decir que pueden consumir ni nada, y eso ya es normal. Y si uno lo va a ver a las afueras de los colegios, todos los muchachos de colegios, de universidades, mantienen con esas botellas. ¿Qué tan producente es para la salud de esos niños? Bueno, muchos de estos productos están restringidos a menores de edad, 14 años creo, no recuerdo muy bien, porque tienen un alto contenido de cafeína. La cafeína es la que contiene el café que normalmente nosotros tomamos, pero en estos productos tienen elevados niveles de cafeína que pueden generar
efectos secundarios importantes, taquicardia, sudoración, o en el caso puede, en algunas personas vulnerables, niños, adolescentes o adultos, generar crisis de pánico. Entonces la cafeína es una sustancia estimulante del sistema nervioso central y su uso exagerado pues puede generar este tipo de condiciones, pero también con el uso crónico puede generar abstinencia, es decir, el día que no tome el nivel que venía tomando, puedo también generar malestar general, dolor de cabeza, irritabilidad y todo lo demás. No se recomienda entonces en los menores de edad los altos contenidos de cafeína. Doctor, Andrea la tenemos en la línea, creo. Andrea, muy buenas tardes. No, Carolina. No, se cayó. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Sí, la tengo. ¿Andrea? No, se cayó, pero Carolina, yo tengo una pregunta muy importante para el doctor y es ¿por qué se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio el 10 de septiembre y qué actividades alrededor de esto vamos a encontrar el domingo? Bueno, es interesante, es la Organización Mundial de la Salud que definió en el mes de septiembre esta fecha del 10 y varias organizaciones, digamos, alrededor de este tema tan sensible, tratan de nuevamente posicionar esta condición que es prevenible. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría hemos venido años atrás trabajando cada año en precisamente en recordarle a la gente que esta situación cada vez está creciendo en las tasas de suicidio de nuestro país y que puede ser prevenible. Nosotros este año tenemos una campaña que es Hinchas Irreemplazables y va en relación al deporte, a la actividad y específicamente al fútbol, y creemos que es importante, a pesar de las diferencias que podamos tener en el concepto de ser hinchas, invitamos a la población para ser hinchas de la vida, con esa pasión que nos debe caracterizar para mantenernos a pesar de las adversidades y poder contar con la red de apoyo de todos para seguir adelante. Pues doctor Mauricio de las Priella, muchas gracias por toda esta información alrededor del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que recordemos se celebra este domingo. A ustedes muchas gracias por la invitación.